En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. ¿Lo tiene usted? Amén. Dice en la palabra de Dios: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Una vez más, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, él queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Amén. Oramos al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Padre mío, bendito Dios, que derrames bendición, Señor, en este lugar. Padre bendito Dios, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre mío, bendito. Por favor, Señor, derrama, Señor, aún más de tu santa y bella presencia, Padre, en cada hogar, en cada vida, en cada familia, Señor, de tal manera, Padre mío, bendito Dios, que podamos, Señor, entender lo verdadero, Señor, de tu mensaje, para que pueda hacer ese cambio en nuestras vidas, Señor, para que podamos entender, mi Dios precioso, lo grande, lo maravilloso, lo profundo, Señor amado, y nos demos cuenta, Señor, que lo que estamos viviendo realmente, Señor bendito Dios, es fácil de llevar porque es ligera tu carga, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Cuando vemos en la palabra del Señor, hermano, dice que si el grano de trigo, no habla de la cizaña, sino habla del grano de trigo, que nos es necesario caer a tierra y morir. ¿Por qué? Porque tenemos que dar mucho fruto. Y en la palabra de Dios nos dice varias veces, hermano, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, digamos, tenemos dos caminos. El Señor nos lo dijo en la profecía: o estás con Él o en contra de Él, ¿cierto? O eres trigo o eres cizaña, o eres luz o eres tinieblas. Pero en este caso de la palabra de Dios nos dice que el grano de trigo. Entonces, si usted ha decidido, si usted cree en su corazón que usted es trigo, el Señor quiere que ese trigo dé frutos. Amén. Para que dé frutos, dice el Señor, no puede dar frutos si no muere. Entonces, usted, para dar frutos, usted y yo tenemos que morir. Morir al mundo, morir al pecado, morir a nuestra voluntad, morir a nuestros propios deseos, morir a muchas cosas, hermano. Y aún no queremos morir. Pero nos dice la palabra de Dios, para dar frutos tienes que morir. Y para morir tienes que caer a tierra. Y ahí es donde batallamos muchos de nosotros, incluyéndome yo. ¿Por qué? Porque no queremos caer a tierra, hermano. Caer a tierra significa ser tirado lo más abajo de lo que uno puede llegar. Nuestro orgullo, nuestra alcurnia, nuestro linaje, lo que usted quiera llamarle, nuestro apellido, nuestros planes, nuestras metas, y aún, hermano, aparte de caer, tiene que ser enterrado. Quiere decir que lo van a pisar, ¿verdad? No van a meter un bisturí y van a abrir y lo van a poner delicadamente ahí, sino, hermano, lo tiran y lo tapan y lo pisan y siguen adelante, ¿no? Y esas pisadas duelen, ¿verdad? Y esas caídas duelen. Amén. Entonces, el Señor nos dice que para poder dar fruto tenemos que morir. Y para morir, hermano, tenemos que caer a tierra, ser sepultados, pero ya una vez adentro. Cuando, mire, agarre un grano de trigo, por decirlo así, literalmente, usted hace el hoyo, lo avienta, lo tapa, lo pisotea y el grano va a morir. Amén. Pero no inmediatamente salen muchas espigas, ¿verdad? Lleva un tiempo de crecimiento. Pero para que haya, si usted no está teniendo crecimiento en el Señor, muy posiblemente no está muriendo. Y si no está muriendo es porque no ha querido caer. No ha pecado, sino al suelo. Entonces solo es para que vayamos escudriñando nuestras propias vidas. Entonces si ya usted cayó, si ya usted murió, usted tiene que tener un crecimiento. No es de la noche a la mañana que aparecieron las espigas de trigo, sino tiene que haber un crecimiento. Y el Señor me hablaba ayer a través de la palabra, y el ejemplo que me dio el Señor fue Saulo. ¿Quién era Saulo antes de caer a tierra?
un grano de trigo, porque es hijo de Dios, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios dice que su nombre era Saulo, que quiere decir pedido. Era ciudadano romano porque había nacido en una ciudad romana que era de Sicilia. Lo puede ver en Hechos 22:3 y 22:28. Pero era ciudadano romano de nacimiento, pero también, hermano, era judío, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín y con padres judíos. Y entonces, es decir, tenía la ciudadanía de Israel y tenía la ciudadanía romana. Y a veces no se entiende cómo es posible. Y hablaba griego, y hablaba latín, y hablaba arameo, y hablaba hebreo. ¿Cómo es posible que todo eso tuviera Pablo? Pues eso era Pablo, hermano. Tal vez no pueden entender por qué era romano y por qué era judío. Cuando alguien viene de padres mexicanos, ¿verdad? Vienen aquí a Estados Unidos y aquí nace ciudadano estadounidense. Pero si quiere tener la ciudadanía mexicana, también la tiene. ¿Por qué? Porque es de padres mexicanos. Y si la persona viene aquí, poniendo el ejemplo de alguien que vino, sus padres aquí, nació aquí, y habla español, ¿verdad? Por lo mismo Pablo hablaba arameo y hebreo. Pero también, hermano, hablaba latín porque era lo que hablaban los romanos, y hablaban griegos porque era una etapa de grecorromana la que estaba en ese tiempo. Entonces, como aquí, hermano, usted habla español y habla inglés, y a veces un poquito de italiano, de francés algunos, ¿verdad? Pero Pablo sí lo hacía, amén. Tenía esa doble ciudadanía, triple más bien, porque tenía la ciudadanía del cielo también. Pero ahí, hermano, cuando vemos, él nació en la ciudad de Tarso, de Sicilia, pero él había sido criado en Jerusalén. Es decir, nació en una ciudad romana, pero se fue a meter a Jerusalén, hermano. Ya una vez ahí, él estudió en la escuela de Gamaliel, que era un maestro de la ley, muy respetado, un rabí de aquellos tiempos. Lo puede ver en Hechos 5:34. Él era de una tribu, no era de los pares de sufrir, ni de los católicos, ni nada, sino era de los fariseos. Cuando digo de los fariseos, lo digo con esta manera. No era una secta religiosa fácil de llevar. Era la secta más estricta en cuanto a la ley. Se les exigía cada uno de los conceptos. He dicho de esta manera, aquí sería como una iglesia, hermano, legalista, completamente legalista. Pero así era Pablo en aquel tiempo. Ahora, cuando dice Pablo, de todos sus compañeros que estudiaron junto a Gamaliel, él era el más aventajado. Él era el más aplicado. Lo dice Pablo, bueno, más bien lo dice Lucas, y Pablo también, ¿verdad? En Gálatas 1:14. Dice que él era circuncidado el 8º día. Quiere decir que él tenía el pacto de Abraham. Que en cuanto a la ley de Dios, él era irreprensible, celoso de la ley y celoso de Dios. E incluso fue cómplice, hermano, de la muerte de Esteban. Porque dice que aventaron las ropas junto a un hombre, un joven llamado Saulo. Amén. Él no tiró las piedras, pero él estuvo de acuerdo. Pero ya una vez un poquito más grande, hermano, él persiguió a la iglesia. Todo eso era Pablo. En Efesios 3:5 lo puede ver de una manera más clara, pero Pablo no había caído. Era una persona que amaba a Dios, responsable en cuanto a su secta, pero no conocía. De hecho, algunos creen que el nombre de Saulo quiere decir arrogante, y en realidad quiere decir pedido, pero no vamos a entrar en eso. Sino la parte importante es que ese era Pablo. ¿Se imagina una persona con todas estas características, hermano? En cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a que si tengo papeles o no tengo papeles, ciudadano romano. Que si soy de israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, de la secta, pertenezco a la secta religiosa más estricta, me estudié bajo la escuela de Gamaliel, y de todos mis compañeros, el más aplicado. No hay defecto en él, porque dice, soy irreprensible, ¿verdad?
Pues ese era Pablo antes de caer a tierra. Porque en Hechos 9 dice que tuvo un encuentro con Jesús. Él perseguía a la iglesia porque estaba equivocado, hermano, tal vez más equivocado que usted y yo, ¿eh? Aunque él amaba a Dios. Dice Hechos 9:3, sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Hechos 9:4, y al caer a tierra, es decir, Pablo tuvo que caer a tierra. ¿Quién lo ayudó a caer? El Señor. Algunos dicen se cayó del caballo, otros dicen no llevaba caballo. Mire, yo creo que sí llevaba caballo, pero porque la distancia de Damasco, de Jerusalén a Damasco era una distancia muy grande. Y ir caminando estaba muy difícil. Aparte llevaba soldados. Y los soldados también iban armados, hermano, porque iba a apresar a aquellos. Llevaba cartas, específicamente llevaba una encomienda de perseguir a la iglesia. Supongo que lleva caballo, pero ahí no aparece el caballo. Pero no nos vamos a pelear por el caballo. Lo que a mí me interesa es esto, que el Señor, la presencia de Dios, cuando tienes un encuentro con el Señor, nos es necesario a todos caer a tierra. O nos postramos voluntariamente, o Él nos postra, hermano. Porque aún los diablos se postran delante del Señor, aunque usted no lo vea. Amén. Cayó a tierra. ¿Y qué pasó con Pablo? Con Saulo, perdón. Pues ¿qué cree? Saulo murió. Saulo fue enterrado. Saulo murió. Los ojos de Saulo se cubrieron de escamas. La mente de Saulo quedó confundida. La vida de Saulo paró ahí. Fue llevado, hermano, a una casa en Damasco y estuvo ayunando, porque él escuchó la voz de Jesús. Señor, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ve a Damasco y ahí se te va a indicar lo que tienes que hacer. Amén. La parte importante aquí es que Saulo dejó de ser Saulo. Cuando llegó Ananías, usted sabe toda la historia, por medio de una visión se le presentó el Señor a Ananías y le dijo, ve y pon tus manos sobre Saulo, y usted sabe toda la historia. Saulo, cuando llegó Ananías oró por él y sus escamas cayeron, recobró la vista, pero ya no era la misma vista que tenía Saulo. Lo voy a poner de esta manera, ahora eran los ojos de Pablo. ¿Por qué? Porque Saulo había muerto. Se bautizó Saulo y cuando salió de las aguas literalmente seguía siendo Saulo ahí en el nombre, ¿va? Más adelante cambiaron el nombre, pero quiero verlo de este ángulo. Dejó de Saulo, las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. En el bautismo somos sepultados. ¿Que a quién sepultaron ahí? A Saulo. ¿Y quién nació de nuevo? Una nueva criatura, Pablo. Con una nueva mente, con ojos nuevos, vida nueva, nombre nuevo y comisión nueva. Porque él había sido comisionado para perseguir a la iglesia. Ahora el Señor lo llamaba y lo comisionaba para ser el perito arquitecto de la iglesia. Antes la perseguía, ahora el perseguido iba a ser él. Porque ahora lo acababan de cambiar a otro bando. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, trayéndolo al tiempo de hoy, hermano, antes usted estaba en el mundo y estaba muy a gusto usted y los que estaban con usted tal vez. Pero ahora en Cristo lo cambiaron de bando, hermano. Ahora estamos de este lado. Tenemos una mente nueva, ojos nuevos, vida nueva y nombre nuevo. Ahora yo me sigo llamando Mario, pero ahora soy el hermano Mario. Antes era de otra profesión, otra comisión en mi vida. Ahora tengo una comisión nueva en el Señor. Amén. ¿Me nos estamos entendiendo? Pero Pablo también fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí lo puede ver en la palabra de Dios, hermano. Dice en la palabra del Señor, ojos nuevos, vida nueva.
lleno del Espíritu Santo en Hechos 9:17. Mire, hermano, y lo hacen apóstol. Se da. Para los que dicen que los pastores no estudian y todo eso, no importa, pero si estudiamos, ¿verdad? Pues si no, ¿cómo podríamos predicar? Pero el Señor nos ayuda siempre a todos. Pero esta parte es importante. ¿En qué escuela le enseñó a ser apóstol? No tenía que ser primero oveja y luego servidor, y luego de servidor pasar a pastor, y tal vez más adelante lo promueve para apóstol, ¿verdad? No. El Señor lo escogió y el Señor lo llamó, el Señor lo llenó y el Señor lo envió. En un momento, ¿verdad? No sé, bueno, había ayunado creo que 3 días, pero bueno, en un tiempo. Amén. Amén. Ahora, si Saulo había muerto, ahora tenemos a Pablo, un hombre con vida nueva, ojos nuevos, mente nueva, lleno del Espíritu de Dios. Hermano, aprendió con el Señor por 3 años en un discipulado secreto, lo vamos a ver más adelante. Llamado, ungido, escogido y enviado por el Señor, y le dan grado de apóstol. ¿Cómo le tendría que ir a Pablo? Le tendría que ir bien, ¿no? Si Dios lo escoge a usted, Dios lo unge a usted, Dios le llama a usted, hermano, y tiene un encuentro con Dios de tal manera que lo hace caer a tierra. Y murió el viejo yo, y ahora es una nueva criatura. Y Dios lo llama y lo comisiona en alguna posición, en algún privilegio, hermano. Y Dios lo ha llenado, y Dios lo ha llamado. Usted ha escuchado la voz de Dios, y usted está convencido. Y tendría que decir, bueno, me tiene que ir bien. ¿Por qué? Porque con Cristo todo lo puedo. En Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor ha prometido que no nos dejará ni nos abandonará, que estará con nosotros hasta el último de los días. Entonces, hermano, nos tiene que ir bien, ¿cierto? Amén. Por eso, hermano, cuando a veces hay gente que evangeliza y dice, mira, cuando llegas a Cristo tus problemas se acabaron. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Le voy a confesar algo tantito, ¿eh? Cuando el Señor me tomó y me preparó para el ministerio, hermano, me pasó por la Molinex. Y yo era evangelista en ese tiempo. Yo salía a las calles y tenía un conflicto. Yo no les quería decir que se convirtieran a Cristo. ¿Por qué? Porque llegué a Cristo y puros problemas eran conmigo. Los problemas aumentaron. Entonces yo le decía al Señor, Señor, me da pena. Siento como que los voy a engañar porque los voy a hacer para acá y les va a ir mal. Eso lo estoy diciendo a algo que no sabía, nomás lo sabía mi esposa tal vez, si acaso mi esposa. Pero ese era el Señor y yo. Entonces cuando yo le decía, mira, ven a Cristo, y yo le quería decir, te va a ir bien. No podía. Gracias. No podía, ¿por qué? Porque a mí me estaba yendo mal. No mal espiritualmente, me estaba yendo mal económicamente. No importaba cuánto dinero ganaba, se me iba. No importaba si trabajara mucho, trabajara poquito, no me alcanzaba el dinero, no traía ni para la gasolina a veces. Sí había comida, no tenía porque no la había comprado, pero había comprado una casa supuestamente de 5 recámaras, la tuve que vender. Me tuve que ir a un apartamento de 2 recámaras, me tuve que salir de ahí, me fui a un apartamento de 1 recámara, ¿qué creen? Me tuve que ir a una recámara. Entonces me fueron pasando, me quedé sin carro por 2 años. Y así tenía que ir. Me pedían cooperación allá en la iglesia para el ministerio de discipuladores, ministerio de evangelismo. Estaba en la radio, evangelismo, obrero no estaba. Era discipulador, evangelista y la radio, creo que hasta ahí. Yo fui a 4. Y los 4 había que hacer talentos, hermano, y los 4 me pedían. ¿Y qué creen? Yo no tenía. Entonces me decían, hey, coopera. Pues no puedo. Y si me quedan, ¿me van a hacer poder? Pues no puedo. Y me decía, en fin, no podía. Entonces cuando salíamos a evangelizar, hermano, yo decía, mira que la vida en Cristo es gozo, la vida en Cristo es paz. Y es verdad, es gozo y es paz.
Pero cuando yo les quería decir, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, no podía. Porque mis problemas estaban ahí. Amén. Pasó el tiempo, llegué a pastor. Y ya cuando llegué a pastor, hermano, dije yo, me voy a ir ahora sí ya, pasé la prueba. Enviado, llamado, ungido, escogido, y déjenme me adorno, lleno del Espíritu Santo, lleno de ese primer amor, lleno de ese fuego de Dios. Amén. Y llego a la iglesia, hermano, tenía 12 personas. En la primera semana se me fueron 10, me quedaron 2. Y ahí sí estuve batallando de 2 a 12, como 2 años. Después me subió como a 30 y me bajaban otra vez a 5. Otros 2 años más. Entonces yo decía, Señor, si tú me llamaste. Y a mí me gusta enseñar, literalmente me gusta eso. Le decía, pero un maestro, yo no digo que yo sea maestro, lo que digo, me has mandado a enseñar porque esa fue mi comisión. Enseñarás mi palabra a aquellos que no la conocen. Pero un maestro necesita alumnos. Amén. Amén. Y pasó el tiempo y yo no entendía el por qué no podía yo levantar. Y decía, a lo mejor soy ujier, Señor. No quiere decir que sea mal ser ujier. Pero yo de ujier me gozaba, abría la puerta y pase, hermano, gócese, venga. Y de evangelismo ahí me gozaba y de discipulador me gozaba. Pero ya de pastor ya no me gozaba mucho. Ya se me había ido el gozo, ¿eh? Si algo había pasado. Y yo no entendí. Y nunca entendí hasta ayer. Hasta ayer que el Señor habló y dije, ay Dios santo. ¿Y en qué vasito de agua me estaba yo ahogando? Amén. Ahorita me va a entender usted también por qué. Porque Pablo tenía 3 batallas. De hecho, este mensaje se llama Las 3 batallas de Pablo. La primera batalla que Pablo tenía era una batalla ministerial. Es decir, Dios le comisionó y esa comisión nunca me dijo, a mí me dijo el Señor eso, nunca te dije que iba a ser fácil. Lo que yo te dije es que yo iba a estar contigo. Y el Señor ha cumplido. Y yo le creo lo mismo que es para usted. Si usted está pasando por pruebas y dificultades, hermano, y usted creía que en Cristo iba a parar de sufrir, no. Pero puede pasar las pruebas y las dificultades, hermano, en paz y gozo si usted le cree a Dios. Es decir, los problemas van a venir con Cristo o sin Cristo. Esa parte quiero que me la entienda bien. No es que venir a Cristo nos causa problemas, no. Los problemas van a venir con Cristo o sin Cristo, pero con Cristo usted va a tener paz. Pero con Cristo usted va a tener el respaldo de Dios. Pero con Cristo usted va a tener el amor de Dios. Pero con Cristo usted va a tener victoria al final del camino. ¿Por qué? Porque con lágrimas sembraron, ¿verdad? Pero recogerán con gozo sus gavillas. Pero tuvieron que sembrar con lágrimas. Y nosotros queremos la cosecha antes de sembrar. Y eso no es posible así. Entonces Pablo tenía una batalla ministerial. Pablo tenía otro problema. Y ahora lo entiendo más a Pablo. Bueno, entiendo más lo que a mí me pasaba. Porque una era mi batalla como pastor. Y a otra es la batalla del alma. Del alma de uno, el que nos tenemos que santificar, el que tenemos que cambiar. Si antes éramos, hermanos, violentos, ahora vamos a ser mansos. Si antes éramos medios tramposos, ahora vamos a ser justos, ahora vamos a ser rectos. Es decir, si usted tiene un privilegio en la iglesia, hermano, usted va a tener una batalla como el privilegio que usted tenga, pero también va a tener otra batalla en su interior. El problema es que a veces se mezclan, ¿verdad? Porque le dicen uno brinque, no quiere brincar, hermano, que brinque. Te digo, ya brincan uno, ¿eh? Y me hizo brincar el hermano, ¿eh? Por poner un ejemplo, ¿eh? Y la tercera batalla, hermano, son obstáculos extras que usted no pensaba encontrar en su camino. Entonces, yo quiero hablarle de esas 3 batallas. Primeramente, mire, hermano, entiéndame esta parte yo quiero hablar de Pablo, no de mí, de Pablo quiero hablar. Pablo era don Pablo, de descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, de la secta de los fariseos, hermano, de la escuela de Gamaliel,
ciudadano romano, ciudadano israelita, hermano, en cuanto a la ley irreprensible, hermoso, ¿verdad? Ante los ojos de los hombres. Pero ya el que llega con el Señor, no le fue mal. Miren nomás qué belleza. ¿Quién lo evangelizó? Cristo en persona. ¿Se imagina? Cristo mismo. Miren, hermano, sin conocer a Jesús, porque nunca lo vio en persona antes de que Jesús muriera, Cristo lo evangelizó. Oyó literalmente la voz de Jesús. ¿Se imagina el gran privilegio de escuchar la voz del Señor? Y luego me lo mandan, hermano, y le mandan un profeta inmediatamente, hermano, a que lo pongan las manos, a que lo sane, a que lo bautice y sea lleno del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, después de eso, el Señor lo envía. ¿Cómo le tendría que ir a Pablo? Con la lógica natural humana, le tendría que ir bien. El Señor lo llamó, el Señor lo escogió, el Señor lo sostiene, el Señor le ayuda, el Señor lo ha ungido, lo ha bautizado, lo ha escogido, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice en 2 Corintios 11, 23 al 28, son servidores de Cristo, hablo como si estuviera loco. Pues yo también soy servidor, dice Pablo, con muchos más trabajos. Para la gente que piensa que llegar al ministerio ya no va a trabajar, ¿verdad? Con muchos más trabajos, con muchas más cárceles, azotado en sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces me he recibido de mis compatriotas, los judíos, 39 latigazos. De sus compadres, de sus compatriotas, perdón, es decir, de sus hermanos. 5 veces, y daban 39 porque la ley decía que podían dar 40, pero si daban 41, aquel que había latigado era cortado. Entonces, para no arriesgarse, le daban uno menos. Pero en 5 ocasiones, le van a dar unos latigazos. ¿Cuántas veces lo hemos latigado, hermano, nosotros? ¿O cuántas veces usted ha tenido que desnudar su espalda para que alguien lo latigue? ¿Cuántas veces ha llegado alguien con una vara y le ha puesto un varazo en la cabeza? Si uno más le dice, ¿por qué llegan tarde? No, es por allá. Que siempre les digo al pueblo, ¿ah? ¿Ya no quieren venir? Hay gente que digo, Señor, ya no les voy a decir que lleguen tarde que no lleguen tarde porque se me hace que ya por no recibir el regaño ya no van a llegar. No, tú tienes que decirles. Bueno, sigamos. 3 veces he sido golpeado con varas. ¿Se imagina un varazo, hermano? Si me acuerdo de los de mi mamá, ¿verdad? Imagínense una vara de un hombre. Una vez fui apedreado y lo dejaron como muerto. Creyeron que estaba muerto, por eso lo dejaron. 3 veces naufragué. Sí, iba en el barco y el barco se hundió, hermano. He pasado un día y una noche en lo profundo. Algunos creen que quedó perdido en el mar, flotando en el mar. Otros creen que es posible que haya bajado a un lugar sobrenatural. Un día y una noche. En frecuencia con viajes, era viajero frecuente. Pero en aquel tiempo no había avión. En aquel tiempo a patita, hermano, a piecito, o en caballito o en burrito, en barco. Viajar en aquellos tiempos no es como ahora, ¿verdad? Los ministros de ahora quieren su vuelo, no todos, ¿verdad? No vamos a hablar de los buenos, sino de los que piden que hotel de 5 estrellas, que viaje de avión, para mí, mi secretario, y... No. Ahí no, ahí tiene que ser diferente. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro con los asaltantes, peligros de mis compatriotas, peligro con los gentiles. Es decir, no lo querían ni los judíos ni los gentiles. Y usted, hermano, dice, yo vine a la iglesia para que me amen y en la iglesia tampoco me quieren. No, me voy al mundo. ¡Ay, santo! Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. O sea que había ya, los falsos hermanos ya existían, hermano. En trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, con hambre y con sed. A menudo sin comida,
en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, la preocupación cotidiana por todas las iglesias. Y entonces cuando yo estaba leyendo eso ayer, decía, Padre Santo, y yo quejándome nomás por lo que a mí me estaba pasando. Si nadie me ha metido a la cárcel, nadie me ha latigado, nadie me ha golpeado, nadie me ha ido de maravilla comparado con Pablo. Qué bendición tan grande, Señor. Y yo cuando decía, Señor, por favor ayúdame, Señor. Se imagina, yo creo que el Señor se reía. ¿Y de qué te ayudo, mijo? Pues estás pero en la gloria casi, ¿ya? Amén, ¿entendemos? Amén. Y luego le dice Pablo, y de pilón, eso ya lo puse yo, ¿ah? Le dieron un aguijón en la carne. Es decir, una enfermedad. Algunos creen que era algo como ceguera, otros creen que era tartamudez, otros creen que era, no sé, diferentes cosas. Pero dice un aguijón en la carne, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que viene y me abofetea para que no me enaltezca. Amén. Amén. Todo eso le pasó a Pablo. Entonces, del lado ministerial, si usted es servidor del Señor, y usted fue escogido, fue llamado, fue enviado, lleno del Espíritu Santo, y usted cree que va a llegar y don Ujier, pase usted, por favor. ¿verdad? O don pastor, mire, super mega apóstol, suba usted. No, hermano. Si le digo a mi esposa, perdonen por el comentario, no me quieren en el mundo, le digo, y en la iglesia tampoco, ¿dónde me voy a esconder? Y llego a la casa, espero que tú sí me quieras, ¿verdad? Porque si no me quieren acá, entonces estamos graves, ¿verdad? Esta es la guarida del guerrero, le dije, es aquí donde ya puedo descansar, pero se imagina que ese día mi esposa se durmió con el pie izquierdo al lado derecho y se levanta con la gorra al revés. Ay, santo, dije, no, en algún lugar tengo que tener paz, please. Pero a Pablo dice, peligro con mis compatriotas, peligros con los gentiles y aún peligro con los falsos hermanos. Y entonces, perdón, yo no digo que haya falsos hermanos, menos hoy, ¿verdad? Y no hay gente, pero en las iglesias grandes yo sospecho que uno que otro se cuela por ahí. Ahora, Pablo tenía una enfermedad de alguna manera, un aguijón en la carne, y él le había rogado al Señor que se lo quitara, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces pudiera ser que un servidor, hermano, está enfermo y pasan los años y no se le va esa enfermedad. Habría que ver por qué, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo específicamente, porque él recibía muchas cosas grandes y para impedir que se volviera arrogante, orgulloso, se enalteciera. Entonces para eso, como quien dice, para desinflar el globo le hicieron un hoyito. Que cada vez que como que se le iba a subir su orgullo, y le recuerdan que es hombre, ¿verdad? Igual a nosotros, hermano, cuando nos sentimos como muy importantes, el Señor viene y lo desinfla a uno, ¿eh? Y a veces viene un mensajero, pero no de Satanás, sino un mismo hermano viene y lo abofetea a uno, ¿no? Cálmese, pastor, porque si no, usted no sabe cómo soy yo cuando me enojo. Y no soy yo. Sí, se manifiesta el otro, ¿verdad? Bueno, amén. Esta parte. Ahora, todos los que Dios llamó, todos Dios los va a respaldar. Amén. Hay una parte que esto, tu ministerio no va a terminar hasta que Dios diga que termine. Pablo lo pudieron haber matado con esas piedras, pero Dios dijo, no, aún tienes que hacer más. Entonces usted, cualquiera de nosotros, cualquier lugar que en el privilegio que estemos, no entreguemos el privilegio. Porque ni lo han latigado, ni han naufragado, ni lo han metido a cárcel, y simplemente llega y ¿sabe qué, hermano? Yo ya no quiero. Y lo entrega. Perdone, el privilegio que usted recibió no viene de parte de hombre, viene de parte de Dios. Y tenemos responsabilidad. Dios no se sujeta a la voluntad de usted. Es usted el que se sujeta, usted y yo, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Aquí hay un Señor y se llama Jesús. Hay un Padre y es el Padre Celestial. Es decir, Él no es nuestro siervo. Nosotros somos siervos de Él. Amén. Entonces, ciertamente tenemos muchos beneficios
como servidor. Es uno de los grandes beneficios que hay muchísimos, ¿verdad? Pero uno que me viene a la mente muy seguido es este: a Jehová tu Dios servirás, y Él bendecirá tu pan, bendecirá tus aguas, y yo, dice el Señor, quitaré toda enfermedad en medio de ti. Éxodo 23-25. Y es una palabra que yo la tengo en mi corazón desde hace muchos años. Pero si nuestro servicio es malo, hermano, y venimos a pedir una promesa de servidor, y lo que el Señor quiere es darnos un correctivo, tal vez esa enfermedad es el correctivo que Dios te puso para que te avives. Amén. Amén. Solo estoy pensando en voz alta. Pero ahora había otra batalla, hermano, la batalla interior en el alma de Pablo. Fíjense, hermano, que Pablo lo discipuló en secreto el Señor Jesús. En Gálatas 1:17 y 18 dice: no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia. Regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Es decir, después de que el Señor lo llamó, ¿sí? Él estuvo 3 años con el Señor y después fue a ver a Pedro. Entonces dice: no, a lo mejor estaba de vacaciones, hermano. Bueno, cuando leemos esto en la Santa Cena, es 1 Corintios 11:23, Pablo le escribió esa carta. Y Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. ¿Quién le dijo eso a Pablo? Sino ¿quién se lo enseñó a Pablo? ¿Quién enseñó la Santa Cena a Pablo? El mismo Señor Jesús. Amén. Y usted ha sido discipulado, hermano. Pero Pablo, en el principio, hermano, en el principio, con las batallas internas de su alma, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, Pablo quería hacer lo bueno, pero no lo lograba. Pudiéramos ser, hermano, nosotros que estamos en ese nivel, que usted quiere, pero no lo logra. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me ayudará? Amén. Amén. Dice: porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero hacer, eso practico. Entonces yo puedo ver un Pablo que de alguna manera está haciendo algo malo. ¿Qué era? No sé. Pero no estaba agradado. El problema del cristiano, hermana, es que no le importe si está actuando mal. En el caso de Pablo, él tenía un conflicto. Él estaba angustiado. Él estaba enojado consigo mismo, porque él quería hacer lo bueno, pero no lo hacía. Y lo que no quería hacer, eso hacía. Pero yo veo algo bueno en esto. ¿Qué? Que Pablo, había un conflicto interior. Había algo que decía: estás mal, Pablo. Amén. Amén. Entonces, si usted, hermano, está haciendo cosas que no debe de hacer y no está en ese conflicto, usted está gravemente en peligro. ¿Por qué? Porque si alguna vez se le resbala el pie de alguna manera, que se le salió una mala palabra que no debería, se enojó donde no debía, o de alguna manera se desvió su pensamiento de una manera equivocada, y usted dice: ah, pues todos lo hacen. No todos lo hacen. No todos lo hacen. Porque usted fue llamado a santidad. Usted tiene que vivir una vida piadosa, una vida de obediencia y de santidad delante del Señor, una vida consagrada, hermano. Y Pablo, a pesar de que no hacía en el principio lo que debía hacer, estaba en conflicto interior. Y aquí es la batalla del alma. Ese es el principio de la batalla, mi hermano. Y en esa batalla hay mucha gente. El problema es que en esa batalla muchos son derrotados. Y nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que vencer esta alma. No es el alma la que nos va a vencer a nosotros. Cuando Dios dio la tierra de Canaán, hermano, le dijo a Josué: ve, y así como estuvo con Moisés, estaré contigo.
El Señor ya conquistó tu espíritu, hermano. Y hoy te da el Señor la autoridad para que conquistes tú mismo con la fuerza de Dios tu alma. Para que le digas al alma que es engañosa, al alma que es traicionera, para que le digas a la concupiscencia, te sujetas, te calmas. El alma entiende, hermano. Dice que el Señor nos dio, grábeselo bien eso, yo lo he oído miles de veces, no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Yo sé, hermano, que el pecado es atractivo, pero usted sabe que es pecado y el pecado mata. Entonces uno tiene la fuerza y el poder, si le ofrecen una cerveza, decir no. Si se le ofrece una mujer o un hombre, decir no. No me diga que no puede. Sí puede, no quiere, son otras cosas. Si tiene un chisme en la boca y le escoce la boca por sacarlo, usted puede callarse la boca. Si usted quiere enterarse de la vida de los demás y le hace comezón en el oído, aléjese, órele al Señor. Pero es que quiero ver qué pasó. No, hermano, usted puede, no, hermano, usted puede. Si oye allá sonidos de carros en la calle y se asoma a ver qué está pasando, usted evite eso. ¿Tiene curiosidad? Sea curioso de las cosas de Dios. Segunda etapa de Pablo dice, Filipenses 3:12 al 3:14, no digo que ya lo he alcanzado todo, dice. Amén. Dice, no es que yo lo haya he llegado a ser perfecto, no digo eso, sino que sigo adelante al fin de alcanzar aquello. En otras maneras dice, todavía no doy la estatura de Cristo, pero ahora sí hago lo bueno. Ahora ya no practico, hermano. ¿Está conmigo? Amén. ¿Sí? A fin de poder alcanzar aquello por lo que fui alcanzado. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, dice. Pero una cosa hago, ¿qué? Me olvido de lo que queda atrás y extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta. Amén, aleluya. Yo sé, hermano, a mí me llegan pensamientos de mi vida vieja. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Fuera los sacos y las cebollas. Yo me olvido de lo que queda atrás y prosigo a la meta. Me llegan amistades, hermano, ahora con ese chismoso, de gente que no quiero conocer ya. Y que somos amigos. Yo les digo la palabra del Señor, que comunión tiene la luz con las tinieblas. Amén. No, hermano. Si el otro sigue de droga, sigue de alcohol, y le digo que sí sea mi amigo, me va a poner fotos de mujeres desnudas ahí. No. ¿Para qué lo quiero de amistad? Si no somos amigos, que se convierta y entonces veremos. Amén. Pero si usted se sigue contando con los que están contando chistes colorados, a usted lo invitan a comer a TJ Fridays, por ejemplo, y allá ellos van y usted se va a echar una limonada, ¿va? Ay, hermano, ¿qué comunión tiene la luz? Con las tinieblas. Con las tinieblas. No le juguemos al tío Lolo. ¿Sí? Pablo dice, me olvido de lo que queda atrás. Y mira, allá en una iglesia de la Luna había una persona que lo liberaban de alcoholismo, y bonito el hermano liberado, que se escondía abajo de las butacas, ¿verdad? Cuando era liberado, y lo ponían y lo levantaban, hermano, y sobrio otra vez 4, 5, 6 meses, y otra vez volvía a caer, hermano. Lo volvían a liberar como 2 meses después, y otra vez 6 meses bonito, y otra vez volvía a caer, y otra vez liberado. Entonces se chamocaba cada rato, pues, espíritus de alcoholismo. Entonces una vez lo llamó el pastor y dijo, ven, hijo, platícame por qué te vuelves a ensuciar. Mire, pastor, dice, es que yo vengo a la iglesia y estoy danzando ahí, gozándome, el Señor es mi rey. Y me dice alguien, tú aquí bien contento gozándote, ¿ah? Y tus amigos los alcohólicos, tirados en el parque. ¿Por qué no vas y les dices que vuelvan a Cristo? Y me siento mal, dice. Entonces ya voy para allá con ellos y me dicen, no, tómate una. No, pero yo, no te vamos a escuchar hasta que te tomes una. Bueno, contadle que me escuchen. Y se quedaba allá. Y otra vez, entonces esa voz no es Cristo. Esa voz es el diablo. Entonces, hermano,
Cuando usted está viendo y dice, ¡ay, mira la que era mi novia cuando yo tenía 15 años! El que era mi novio, o la que me hizo esta, o mi cuatacha. No, hermano, olvídese de lo que queda atrás y prosiga la meta. No quiere decir que no tenga amistad, pero tenga amistad con los de la casa de Dios, tenga amistad con los hijos de Dios. ¿Se imagina, hermano? Perdone, porque sé que gente le pasa así. Si usted tiene amistad a cuanto gente, porque me llega gente que quiere ser mi amigo, que nunca los conozco en mi vida, jamás. Nunca los he visto en mi vida. Y algunos hasta piden dinero. ¿Sí? Perdone, que miren que estoy en esa situación. Pero si no lo conozco, pues somos amigos. Amigos de Facebook, ¿verdad? Bueno. Nunca lo ha visto en su vida. No sé si me estoy explicando. Le van a meter páginas o cosas que usted no va a querer ver. Entonces, que yo, al menos desde mi punto de vista, tener en esa a los que usted conoce, ¿verdad? Que verdaderamente conoce y que son de edificación para su vida. Si no, le van a poner una muchacha o un muchacho, porque aquí ya hay de todo, ¿verdad? Bueno, Pablo dice, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y sigo a la meta. Me olvido de las cosas viejas porque ahora soy criatura nueva. Ya no tiene ese conflicto primero. ¿Por qué? Porque ya no hace las cosas malas. Ahora el bien que quiere hace. Ya hubo avance, pero hay algo más que dice Pablo. Todavía no soy perfecto. Todavía no logro alcanzar, pero sigo adelante. Amén. Amén. Tercera etapa de Pablo, hermano, segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla. Esa es la del alma. He terminado la carrera, es la ministerial. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Segunda batalla de Pablo, hermano, con su alma superada. Son batallas distintas, ¿sí me estoy explicando? Amén. La batalla del ministerio y la batalla interior. Usted y yo, podemos aparentar muchas cosas delante del pueblo, delante de los primos, delante de la familia, hasta delante del esposo, de la esposa, hermano. Pero usted sabe los pensamientos y las cosas secretas y ocultas en su corazón. Y el Señor sabe aún más adentro todavía. Porque hay cosas que a veces ni siquiera sabemos. Amén. Amén. Ahora, dentro de esas dos batallas, hermano, gente en la que usted confía puede apartarse. Gente en la que usted ama le pueden traicionar en la espalda. Y hay gente, perdone, que dice, ay no, es que el hermano oye, el hermano aquel, o que ya no voy a la iglesia porque he escuchado esto varias veces. Yo ya no voy a la iglesia porque los pastores quedan puro pidedera de dinero. Los pastores quedan puros, quién sabe qué. Y los pastores nos usan para cubrir sus vergüenzas, hermano, todo el tiempo. Si el pastor de usted es Cristo, el pastor de usted es el Padre Celestial, ellos son los perfectos. Nosotros somos mensajeros, hombres con batallas en el ministerio y con batallas en el alma, hermano, y peleando por el ministerio y peleando por la familia de uno y peleando por el alma de uno. Pero al final de cuentas, si yo logro cumplir como ministro y no logro cumplir como persona, yo no voy a entrar al cielo, hermano. Aunque haya hecho una muy buena labor ministerialmente, tengo otra labor que hacer en mi alma. Mugroso, en el cielo no me quieren. Ni a usted tampoco. Así que no cree que es solamente. Es decir, usted puede ser el mejor ujier, el mejor servidor si usted quiere, pero si vive una vida de apariencia, si en su corazón hay cosas equivocadas, hermano, por amor de Dios, tiene que cambiar, porque puede llegar, hermano, dice, gracias Señor. ¿Se acuerdan de esas personas que dicen, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera espíritus inmundos y demonios? Es decir, su ministerio lo hicieron,
Pero ¿cómo era la vida de ellos? Mala. ¿Qué les dijo el Señor? Yo no los conozco. Hacedores de maldad. Amén. Pablo, hermano, fue mandado junto con Bernabé y Marcos. Lo puede ver en Hechos 12. Pero Marcos desertó de ellos en Panfilia. Amén. Miren, se me están durmiendo todos. A ver, párense todos, por favor. No es posible, casi las 2 de la tarde se están durmiendo. A ver. Amén. Quita el aire, el calentador ese que está ahí, porque yo creo que se están durmiendo. O si no, trate un matamoscas y cachetones. Todos durmiéndose a las 2 de la tarde y santo. Yo sé que predico aburrido a veces, pero no, miren. Bueno, ya puede sentarse, gracias. Espero que en su casa no esté dormido, hermano, porque, ay, santo. Voy de nuevo, ya es la tercera parte y la última, hermano. Pablo, Marcos y Bernabé andaban levantando iglesias. Marcos en Panfilia, no sé qué le pasó a Marcos, no da muchos detalles, pero desertó. Se fue. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? La Biblia no da detalles. ¿Amén? Amén. Entonces ya más adelante, en Hechos 15, Marcos se les vuelve a juntar. Entonces iba a salir otra vez Pablo, Bernabé y Marcos. Pero Pablo dice, no, Marcos ya no lo quiero aquí. Pero creo que era primo con Bernabé. Dice, no, mira, no, es buen muchacho, mira, agarra la onda. No. Y se enojaron tanto entre ellos dos, entre Pablo y Bernabé, que venían bien. Pero hubo un disgusto entre ellos dos. Bernabé defendió a Pablo, a Marcos, perdón. Entonces dijo Bernabé, si no va Marcos, tampoco voy yo. Y Pablo dijo, ay, mira, qué preocupado estoy. Pues hace como vos querás. ¿Y qué hizo Bernabé? Agarró a Marcos y se fue por su lado. ¿Y qué hizo Pablo? Agarró a Silas y se fue por su lado. Amén. Amén. ¿Será que Marcos y... Yo no estoy hablando de mi hermano que es pastor, pero ¿será que Marcos y Pablo estaban mal delante del Señor? No. Los dos eran siervos de Dios. Simplemente no estaban de acuerdo en algo. Amén. Amén. Se fue Bernabé con Marcos y Pablo se fue con Silas. ¿Y a dónde se fue Pablo con Silas? ¿Se acuerdan? A la cárcel, hermano. Ahí es donde cantaron en la cárcel. Comenzaron a alabar al Señor y la tierra tembló. Y el carcelero aceptó al Señor. Usted sabe toda la historia. Ahí hubo victoria. ¿Cómo? A ver quién quiere ir a evangelizar a la cárcel, hermano. Pero Pablo lo mandaron a evangelizar al carcelero. ¿Se da cuenta? Había una razón por qué. Pero para entrar a la cárcel tuvo que ser hasta latigado, hermano. Amén. Amén. Ahora, más adelante, Pablo seguía, hermano. Y ya en 2 Timoteo 4:10 dice, Demas me ha abandonado, habiendo amado más el mundo presente. Es decir, hermano, apostató, venía con Pablo, con un apóstol genuino, hermano, y decidió que el mundo era mejor para él. Amén. Amén. A veces cuando, porque esto lo veo a veces, lamentablemente, dice la palabra del Señor, caerán 1000 y 10,000 y a ti no tocará. Y a veces vemos como gente enemiga, ¿verdad? Pero a veces hay gente de la misma iglesia que cae al pecado, que se van al mundo. Es un desafortunado mirar hermanos que estaban en Cristo y se apartaron y ahora andan hasta pidiendo dinero para la cerveza, hermano. Gente que ya era casi, perdone, casi obrero, casi pastor, ahora andan pidiendo la moneda para completar para la cerveza. Pues Demas abandonó a Pablo. Demas me ha abandonado, dice en 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. ¿Sí? Y dice, al que no quería a Pablo, ahora tráete a Marcos y tráelo conmigo, dice, porque me es útil para el ministerio.
algo había pasado en Marcos. Yo creo que Pablo ya había visto que Marcos, su testimonio ya había sido de perseverancia. Amén. Amén. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. Y yo, como soy medio chismoso, ¿qué le habrá hecho Pablo? Pero no dice, hermano. Segunda Timoteo, ay, que diga, 4:14. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. Entiéndame esta parte. Yo no sé qué le haya hecho. ¿El Señor lo permitió? Sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero Pablo dice, el Señor le pague conforme sus hechos. Ahora, segunda Timoteo 4:16, hermano, dice, en mi primera defensa, si Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Nadie estuvo a mi lado, sino que todos me han abandonado. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque pudiera ser que se sienta a veces traicionado usted o abandonado usted, y eso no es excusa para dejar ni el privilegio, ni el ministerio, ni seguir batallando con el alma, hermano, porque de una vez de repente alguien ya no le habló, alguien le sacó la lengua, o alguien se le quedó viendo feo, o hasta alguien habló mal de usted. Amén, amén. Él dice, ay, no, ya no quiero, ahí está el privilegio. No, hermano, así lo abandonen todos, nosotros seguimos adelante. Sí, amén. 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 La única oveja que no quiero que se vaya es aquella que está ahí sentada. Amén. Tampoco usted, ¿verdad? Pero... Tanto. Amén. Dice, Alejandro el calderero me hizo mucho daño. Nadie estuvo a mi lado. Fíjese que Pablo, todavía el amor de Pablo, dice, que no se les tenga en cuenta. ¿Ah? Santo Dios. Pero el Señor estuvo conmigo. Y esta parte es la más importante de todas. No importa quién te deje. No importa si te deja tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu madre, tu abuelo, tu pastor. No importa. Cristo jamás te va a abandonar. Amén. Siempre Aleluya. va a estar contigo. Amén. El Amén. Señor lo ha dicho, con tu padre, tu madre, tu padre, y tú no te voy a recoger. Pablo, imagínense si Pablo hubiera confiado en Bernabé, si Pablo hubiera confiado en Marcos, si Pablo hubiera confiado en Silas, si Pablo hubiera confiado en Lucas, porque decía, es que Lucas era tipazo, hermano, médico, escritor, y cuando todos sabían, ¿no? Lucas estaba ahí, pues después de adelante ya Lucas tampoco está. Y dice, todos me han abandonado. ¿Por qué? Le cuento algo y no se enoja. Amén. En la cruz, solo Jesús subió. Sí. Amén. Juan estaba ahí en los últimos momentos, pero andaba escondido primero. Todos lo abandonaron al Señor. Y el momento de subir la cruz, cuando Pedro había dicho, gustoso daré mi vida por ti, Pedro escondido estaba. Amén. Amén. Entonces, si tú confías en la gente, hermano, perdone, está equivocada su confianza. No confíes en pastores. No pongas tu confianza en los hombres. La palabra es más fuerte, maldito el hombre que en el hombre confía. Confiemos en Cristo. Amén. Cristo no Aleluya. falla jamás. Amén. Cristo nunca miente, Cristo nunca te va a abandonar. Amén. Eso es bien importante. Porque podrás encontrar falsos hermanos, podrás encontrar falsos maestros, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos padres, no, porque de ahí uno salió, ni modo. Pero puede ser que no sean perfectos, ¿verdad? Amén. Pero el Señor nunca te va a abandonar. Dice, el Señor estuvo conmigo, y fíjese lo que hace el Señor cuando está contigo, y me fortaleció. Amén. El Señor no está contigo nomás para que, ¡y qué mal te esté yendo, Pablo! ¿Ah? ¿Ya ves? Cuando andas presidiendo la iglesia, mira cómo te fue. Y cállese y no diga nada, no. El Señor le fortaleció. Amén. A fin que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles fueran. Ahora, imaginemos un momento tantito a Pablo. En la cárcel.
Lo acababan de latigar, hermano, cuando estaba con el carcelero. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Se pusieron a cantar. Y a veces nos llega una enfermedad, hermano, ¿y qué hace? Se pone a llorar. Pablo y Silas alabaron al Señor. En otra de las cárceles, hermano, ¿se imagina si alguien llega al hospital o a la cárcel? Alguien, un cristiano X, ¿verdad? Dejad usted de hablar de Cristo. Porque a mí una vez el Señor me enseñó algo. Vino un hermano de la trompeta, ya se lo conté alguna vez. Yo iba pero agripado de esos, gracias a Dios no me ha dado hora, ¿verdad? Porque si no me meten al hospital, ¿verdad? Pero iba agripado, hermano, ya estaba ya en la central. Y iba yo por la parte de atrás a los baños, donde hacen los cuartos de liberación. Ahí iba ahí y me encuentro un hermano que toca la trompeta, un chiquitito. Hermano, pastor, qué bueno que lo veo. Dije, agárremos la cartera, ¿no? Dígame, hermano. Mire, ando bien agripado, no quiero orar por mí, por favor, tengo que subir a tocar la trompeta. Ay, Dios, yo estoy peor, le dije. No le dije, no me lo pensé. Ay, Santo Padre Celestial, mira este muchacho que no está viendo cómo estoy yo también. Bueno, amén, oremos por vos, pues. Levanta tu mano y Padre, en el nombre de Dios. Y ya se fue a tocar, hermano, tocó, acabó y todo, ¿verdad? Y yo seguía gripado, hermano. Por unos 5 días más, creo yo. Y dije, mira, Señor. Y el Señor, ¿sabe qué me dijo? A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. ¿Por qué yo oré por él? Le voy a decir por qué oré. Por la fe de él. Porque se requiere fe. Tal vez en ese momento dije, ¿ah? Pero ¿por qué le traigo este ejemplo? Porque Pablo, estando en la cárcel, él seguía evangelizando. Imagínese Pablo hablando en cadenas. Si tú crees en el Señor serás libre. Encadenado estoy, mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu está libre. Cuando yo le dije que yo andaba evangelizando, que no les quería decir que sus problemas iban a acabar, porque yo no podía discernir que estaba siendo humillado, rebajado para la preparación de lo que tenía que yo que pasar. Pero por dentro yo estaba libre. Amén. Y por dentro había paz. Amén. Por dentro había gozo. Entonces sí, cuando llegas a Cristo, tus problemas van a ser diferentes. Va a haber problemas, pero va a haber paz, pero va a haber gozo. Y así te encadenaran con cadenas literales, vas a estar libre en el espíritu. Así te mataren, vas a estar vivo por siempre. Porque hay gente que anda en la calle que dice que está viva, pero está muerta en delitos y pecados. Y nosotros nos ven como muertos, como aburridos, pero tenemos más gozo, más paz que ellos mismos. Amén. Pablo, ya con esto termino, hermanos de alabanza. Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, le dice Pablo a Filemón, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, mas ahora me es útil a ti y a mí. Ahora voy a entender esta última parte. ¿Qué excusa tuvo Pablo para parar el ministerio? Muchas. Pudo haber parado cuando lo latigaron, pudo haber parado cuando lo metieron a la cárcel, pudo haber parado cuando se enfermó, pudo haber parado cuando lo apedrearon, pudo haber parado de muchas maneras, pero no paró de ninguna. ¿Por qué? Porque Pablo declara al último, hermano. Pablo declara en la palabra: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, me podrá separar del amor de Cristo. Cuando nosotros lo podemos decir fácilmente,
pero lo podremos cumplir. Yo quisiera la unción de Pablo, pero el precio es muy alto. A veces anhelamos, hermano, cosas grandes y maravillosas que Pablo hizo, pero la vida de Pablo no fue una vida fácil. Pablo dio un ejemplo, porque yo no estoy elogiando a Pablo. Pablo decía esto: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Cristo, hubo obstáculos y le costó subir también a la cruz, pero nunca renunció al ministerio teniendo el poder para bajarse de la cruz. No lo hizo. Usted y yo hemos sido llamados, hemos sido escogidos, tenemos vida nueva, tenemos ojos nuevos, tenemos todo nuevo, hermano. Pero muchas veces nos podemos querer detener. Ahora, en la palabra del Señor dice claramente que nada nos separará del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. Amén. Amén. ¿Por qué no le cantamos al Señor? Aleluya. Bendito Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande en amor y grande en misericordia. Padre mío, bendito Dios. Yo no sé qué estés pasando en tu vida ministerial, hermano. Yo no sé qué problema estés pasando en tu alma. Pero deja de poner excusas y entreguemos nuestra vida a Cristo. Entreguemos nuestro amor al Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te amamos y te bendecimos. Aleluya, gloria a Dios. Toque así. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos, Aleluya. y ascender tu poder. Padre mío, bendito. Estamos aquí y llenas el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria,
batallas del ministerio, ni tampoco pongas que las batallas del ministerio afecten tus batallas de tu alma. Sirvamos fielmente al Señor en el ministerio al cual nos ha llamado. Bendicamos nuestra alma, rindamos nuestra voluntad delante de Dios, porque fiel es el Señor que nos llamó. Él te va a sostener, Él te va a sustentar, Él te va a fortalecer. Pase lo que pase, el Señor permanecerá contigo. Y nunca pongas tus ojos en los hombres, porque hay Alejandros Caldereros, hay Demas, hay Marcos, hay Onésimo. No podemos poner nuestra confianza en los demás y no tenemos excusa para detenernos. Pablo no fue detenido por las cárceles ni por los latigazos. Pablo no fue detenido por las piedras. Pablo no fue detenido por los que le abandonaron. Pablo prosiguió a la meta. Aquel que decía, lo que no quiero hacer eso hago, y lo bueno que quiero hacer no hago. Después dijo, aún no creo ser perfecto, pero me olvido de lo que vi atrás y prosigo a la meta, con tal de alcanzar aquel que me llamó. Al final de su camino, Pablo murió decapitado, hermano, pero bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. El que quiera tener en su vida la verdad, pero aquel que pierda su vida por causa de mí permanecerá. Dice la palabra del Señor, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto, quedará solo. Pablo lo entendió, hermano, por eso lo escribió Juan, pero Pablo lo entendió eso. No hay tiempo que lo entendamos. Nos es necesario caer a tierra, nos es necesario rendirnos, ponernos a los pies del Señor, ser pisoteados, hermanos, para ser muertos al pecado, muertos a la voluntad de Dios, muertos a todo aquello, hermano, pero vivos para Cristo, vivos en amor, vivos en santidad, mi amado hermano. El Señor quiere fruto. Hoy nos dijo nuevamente que va a demandar de nosotros los frutos, hermanos. Porque no hemos recibido, hermano, aún problemas y dificultades como deberíamos, hermano. Hoy estás guardado en tu casa, pero hay alimentos, hay comida, estás con los tuyos, estás con tu familia, estás sano, estás en la protección de Dios. Hay gente, hermano, que no tiene ya su gente ahí. Hay gente que ya no está en casa, están en las calles, hermano. Hay gente enferma, hay gente en cárceles, hay gente abandonada. Y Cristo no te ha abandonado. Alabemos y bendigamos el santo y bello nombre del Señor.
tenía libertad, terminó su carrera, hermano, con gozo, aunque al último tuvo que ser sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto delante del Señor. ¡Aleluya! Bueno es el Señor, bueno es el Señor, bueno es el Señor. Aquí, mi hermano, cuando nos vamos de la presencia de Dios, oramos, Señor, por cada uno de los aquellos que nos acompañó en esta transmisión. Lo esperamos mañana a 7 de la noche en el discipulado, hermano. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios bendiga sus vidas. Padre, nos vamos de aquí, Padre, nos vamos de este lugar. Ayúdanos a nosotros, Señor, permanecer, Señor, en ti, así como tú permaneces con nosotros. Por favor, Señor, te lo pedimos. Bendice los alimentos que sea de bienestar en nuestra vida. Bendice a mi hermana, Señor, bendito Dios. Lo que ella gastó, Señor, sea remunerado por ti. Y el pueblo de Dios y todos decimos: Dios me les bendiga, Dios me les guarde, el Señor me les fortalezca. Demos gloria y honra a Dios. Amén y amén. Está pasando la señal. No,